Esa misma noche llamé a un sacerdote de la parroquia cercana. Le expliqué la situación y, aunque se mostró escéptico al principio, aceptó venir a bendecir la casa. Nunca creí en esas cosas. Fantasmas, espíritus, presencias. Todo me parecía producto de la imaginación o del miedo irracional. Hasta que mi hijo comenzó a hablar con alguien que yo no podía ver. Me llamo Daniel y soy padre soltero desde hace 3 años. Mi esposa murió en un accidente de tránsito cuando Mateo apenas tenía 2 años. Desde entonces, he criado a mi hijo solo en una casa grande que heredé de mis padres, en las afueras de la ciudad. Es una propiedad antigua pero cómoda, con un jardín amplio y cuartos que ya no uso. Mateo tiene ahora 5 años, es un niño tranquilo, algo reservado, pero siempre ha sido así. Nunca me pareció extraño que prefiriera jugar solo en su habitación. Todo comenzó hace 2 meses. Una tarde llegué temprano del trabajo y escuché la voz de Mateo desde su cuarto. Hablaba en ese tono que usan los niños cuando conversan con entusiasmo, haciendo pausas como si alguien le respondiera. Me acerqué con curiosidad y lo encontré sentado en el suelo, rodeado de sus juguetes, mirando hacia la esquina del cuarto. ¿Con quién hablas, campeón?, le pregunté desde la puerta. Mateo volteó hacia mí con naturalidad. Con mi amigo. ¿Tu amigo? ¿Tiene nombre? No me lo quiere decir todavía, respondió con una sonrisa tímida. Pero es bueno, papá. Juega conmigo. Supuse que era un amigo imaginario. Es normal en niños de su edad. Le sonreí y no le di mayor importancia. Pero conforme pasaron los días, comencé a notar cosas raras. Mateo hablaba con su amigo cada vez con más frecuencia. A veces lo escuchaba en la sala, otras veces en el jardín. Siempre miraba hacia el mismo lugar, como si realmente hubiera alguien ahí. Le pregunté varias veces cómo era su amigo, pero Mateo se ponía serio y desviaba la mirada. Es alto, me dijo una vez, y no le gusta que lo vea mucha gente. Esa respuesta me inquietó, pero intenté mantener la calma. Una noche, cuando fui a arroparlo, Mateo me detuvo justo antes de salir de su habitación. Papá, mi amigo está aquí. Me quedé paralizado en el umbral de la puerta. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por la luz del pasillo. Miré hacia la esquina donde Mateo solía mirar y no vi nada. ¿Dónde?, pregunté con la voz más firme que pude. Ahí, señaló hacia la esquina. Está parado junto al armario. Un escalofrío me recorrió la espalda. Intenté ver algo, cualquier cosa, pero solo había sombras. Mateo, no hay nadie ahí. Mi hijo me miró con seriedad, una seriedad impropia de un niño de 5 años. Papá, no lo mires. Se enoja si lo miras. Esas palabras me helaron la sangre. Salí de la habitación tratando de controlar el temblor de mis manos. Me quedé en el pasillo, respirando profundo, intentando convencerme de que todo era parte de un juego infantil. Pero algo en el tono de Mateo, en su mirada, me decía que él creía firmemente en lo que estaba viendo. Desde esa noche algo empezó a caminar por la casa. Al principio eran sonidos sutiles, pasos suaves en el segundo piso cuando Mateo ya estaba dormido, crujidos en la madera del pasillo, puertas que se abrían solas durante la madrugada. Intenté buscar explicaciones lógicas. La casa era vieja, el viento, las tuberías, pero en el fondo sabía que algo más estaba ocurriendo. Una madrugada me desperté porque escuché la voz de Mateo. Eran casi las 3 de la mañana. Me levanté con el corazón acelerado y caminé hacia su habitación. La puerta estaba entreabierta y desde afuera pude escucharlo claramente. No quiero hacerlo, decía Mateo con voz temblorosa.
Mi papá se va a enojar, pero él no entiende. Tú sí me entiendes, ¿verdad? Empujé la puerta y entré. Mateo estaba sentado en su cama mirando hacia la ventana. La cortina se movía ligeramente a pesar de que la ventana estaba cerrada. Mateo, ¿con quién hablas? Mi hijo volteó hacia mí con lágrimas en los ojos. Con mi amigo, papá. ¿Quiere que vaya con él? ¿A dónde? Pregunté con urgencia acercándome a la cama. Al jardín. Dice que hay algo enterrado ahí, algo que le pertenece. Sentí que el suelo se hundía bajo mis pies. Tomé a Mateo entre mis brazos y lo saqué de la habitación. Esa noche dormimos juntos en mi cuarto con la luz encendida. Al día siguiente, mientras Mateo estaba en la escuela, decidí investigar. Llamé a la señora Domínguez, una vecina anciana que vivía en la zona desde hace más de 50 años. Ella conocía la historia de casi todas las casas del vecindario. Daniel, esa casa tiene historia, me dijo con gravedad cuando le conté lo que estaba pasando. Hace muchos años antes de que tus padres la compraran, vivió ahí un hombre solitario. Nunca salía, nunca hablaba con nadie. Un día dejaron de verlo, y cuando la policía entró, encontraron que había muerto en el jardín. Algunos dicen que fue un accidente, otros que se quitó la vida. Nunca quedó claro. ¿En el jardín? Pregunté con un nudo en la garganta. Sí, cerca de los árboles al fondo. Después de eso, la casa estuvo vacía por años hasta que tus padres la compraron. Colgué el teléfono sintiendo un peso enorme en el pecho. ¿Era posible que ese hombre aún estuviera ahí, buscando algo? ¿Usando a mi hijo para encontrarlo? Esa noche, cuando Mateo regresó de la escuela, estaba más callado de lo normal. Durante la cena apenas tocó su comida. Lo observé con preocupación. ¿Estás bien, campeón? Mi amigo está triste, papá, dijo sin levantar la vista del plato. Dice que nadie lo escucha, solo yo. Mateo, necesito que me prometas algo. No vuelvas a hablar con él, ¿de acuerdo? Mi hijo levantó la mirada y sus ojos se llenaron de lágrimas. No puedo, papá. Él no me deja. Esa respuesta me destrozó. Esa misma noche llamé a un sacerdote de la parroquia cercana. Le expliqué la situación y, aunque se mostró escéptico al principio, aceptó venir a bendecir la casa. El padre Javier llegó al día siguiente por la tarde. Recorrió cada habitación con agua bendita, rezando en voz baja. Cuando llegó a la habitación de Mateo, se detuvo en seco frente a la esquina donde mi hijo siempre miraba. Aquí hay algo, murmuró. Una presencia fuerte. Mateo estaba conmigo en el pasillo, aferrado a mi pierna. Lo sentí temblar cuando el padre roció agua bendita en esa esquina. Ya se fue, papá, susurró Mateo. Se fue al jardín. El padre Javier me miró con seriedad. Lo que sea que esté aquí no ha terminado. Está buscando algo. Necesitas averiguar qué es. Esa noche, después de que Mateo se durmiera, salí al jardín con una linterna. Caminé hacia la parte trasera donde los árboles formaban un semicírculo oscuro. El suelo era irregular, con algunas zonas que parecían haber sido removidas hace tiempo. Empecé a cavar en el área que me pareció más sospechosa. No tenía idea de qué estaba buscando, pero algo me impulsaba a seguir. Después de casi una hora, mi pala golpeó algo duro. Era una caja de metal oxidada, pequeña y antigua. La saqué con cuidado y la abrí. Dentro había fotografías viejas, cartas amarillentas y un anillo de oro con una inscripción. Por siempre, M. Al instante supe que esas pertenencias eran de ese hombre, del que murió en esta propiedad. Eran sus tesoros, lo que más amaba, y por alguna razón, su espíritu no podía descansar sin ellos. Regresé a la casa con la caja entre las manos. Cuando entré, sentí un cambio en el aire. La temperatura había bajado drásticamente. Las luces parpadeaban.
Y entonces escuché pasos en el segundo piso. Subí corriendo hacia la habitación de Mateo. La puerta estaba abierta de par en par. Mi hijo estaba de pie en medio del cuarto, mirando hacia la ventana, pero esta vez no estaba solo. Junto a él, apenas perceptible en la oscuridad, había una figura alta y delgada, una sombra con forma humana que se inclinaba hacia Mateo como si le susurrara algo al oído. «¡Mateo!», grité. La figura volteó hacia mí. No tenía rostro definido, solo una masa oscura donde deberían estar los ojos. Pero podía sentir su mirada, fija en mí, cargada de ira y desesperación. Levanté la caja con manos temblorosas. «Esto es tuyo», dije con voz firme. «Tómalo y vete. Deja a mi hijo en paz». La figura se quedó inmóvil por unos segundos que parecieron eternos. Luego extendió algo parecido a un brazo hacia la caja. Sentí un tirón invisible, como si algo me arrancara la caja de las manos. Cayó al suelo con un golpe seco. Y entonces la figura comenzó a desvanecerse. La temperatura subió de nuevo. Las luces dejaron de parpadear. Mateo se giró hacia mí con lágrimas en el rostro y corrió a mis brazos. «Ya se fue, papá. Ya se fue». Lo abracé con fuerza, sintiendo su pequeño corazón latir contra mi pecho. Permanecimos así durante largos minutos, en silencio, mientras el peso de lo que acababa de suceder se asentaba sobre nosotros. Han pasado 2 semanas desde esa noche. Mateo no ha vuelto a hablar con su amigo, duerme tranquilo, juega con normalidad y ha vuelto a ser el niño que siempre fue. La casa también ha cambiado. Ya no hay pasos en la madrugada, ni puertas que se abren solas. Pero hay algo que no puedo quitarme de la cabeza. Hace 3 noches, mientras guardaba la ropa de Mateo en su armario, encontré un dibujo escondido bajo su cama. Era un dibujo hecho con crayola, simple pero perturbador. Mostraba 2 figuras, una pequeña que claramente era Mateo y otra alta y oscura junto a él. Pero lo que me heló la sangre fue el texto que Mateo había escrito en la parte inferior con su letra infantil. «Mi amigo dice que volverá cuando sea más grande. Dice que entonces sí podré ir con él». Guardé el dibujo en un cajón y no le he dicho nada a Mateo. Pero cada noche, antes de dormir, reviso su habitación. Miro hacia esa esquina junto al armario. Y aunque no veo nada, no puedo evitar sentir que algo sigue ahí, esperando, observando, esperando a que mi hijo crezca.